Hola, soy Aldo Montenegro, profesor de Currículum y Evaluación de la Facultad de Educación, Psicología y Familia en los niveles de pregrado y posgrado. A continuación, quiero presentarles un procedimiento de evaluación denominado estudio de caso, el cual también busca y tiene por objetivo trabajar en modalidad online con los estudiantes. Antes de iniciar su explicación muy sencilla, necesito aclarar un par de conceptos. El primero es el concepto de procedimiento de evaluación, entendido como una herramienta que nos permite ir levantando evidencia mientras los estudiantes trabajan. Eh, a través de un procedimiento de evaluación de estas características podemos hacer un seguimiento y monitoreo del trabajo de los estudiantes y podemos a su vez ir retroalimentando este mismo. Y el otro concepto es el concepto de instrumento de evaluación, que es el que nos permite realizar lo anteriormente explicado en forma objetiva. Para eso entonces en esta presentación, al final de ella, hay un ejemplo de una escala de apreciación entendida como instrumento de evaluación que nos va a permitir hacer un seguimiento durante todo el proceso del trabajo de los alumnos. Y finalmente hay una rúbrica como otro instrumento de evaluación que nos permite certificar aprendizajes al término del proceso realizado por los estudiantes. Dicho esto, entonces iniciemos la explicación de la herramienta estudio de caso. Bueno, el estudio de caso es un método o técnica de investigación, de preferencia utilizado en las ciencias sociales, pero eso no quita que pueda ser utilizado en otras áreas. Consiste en presentarle a los estudiantes un caso, de preferencia que sea un caso real, con datos comprobables, pero también puede crearse un caso en una situación ficticia. La idea es entregar en este caso la mayor cantidad de información para que los estudiantes puedan tener acceso a un proceso investigativo y puedan, ¿no es cierto?, finalmente, después que hagan análisis de este caso, elaborar algunas hipótesis del porqué del caso y finalmente, ¿no es cierto?, comprobar estas hipótesis con la información que recopilan en el proceso investigativo. Y cierra con un informe final que da cuenta del trabajo realizado desde el análisis del caso, la formulación de la hipótesis y finalmente, ¿no es cierto?, la presentación de esos resultados. Veamos sus pasos. El primer paso es que consiste en que el docente selecciona el tema y busca un caso o diseña un caso que sea pertinente y permita la revisión de las temáticas que al profesor le interesa. Este caso, como decía recién, debe ser eh, altamente significativo, deben tener componentes y contenidos que sean súper entendibles, lo más reales posible, y por lo tanto, he ahí un trabajo de diseño que debe hacer el docente, de tal manera de que este caso le permita a los estudiantes construir los conocimientos y alcanzar los aprendizajes que están definidos en la asignatura, en la unidad de aprendizaje. Entonces el paso uno es la selección de ese tema y el diseño del caso que va a permitir abordar dicho tema. El paso número 2 consiste en la elaboración de preguntas. Una vez que está elegido el tema de estudio y diseñado el caso, eh, apoyamos este proceso con la elaboración de una serie de preguntas que están aledañas a la presentación del caso y que van a ayudar al estudiante a conducir el proceso investigativo. Estas preguntas debemos cuidar de que no sean preguntas hechas de tal manera que puedan contestarlas con un sí o un no, o tampoco sean contestadas factualmente con una información muy pobre, muy simple, o simplemente que
se dediquen a contestarla algorítmicamente hablando. Cuando digo esto de algorítmicamente hablando, me refiero a que busquen respuestas ya hechas y simplemente las transcriban a las preguntas que estamos haciendo. Por lo tanto, las preguntas tienen que ser complejas, altamente inductorias y deben buscar una respuesta basada en fundamentos que reporta un proceso investigativo. El paso 3 es ya función de los estudiantes, en la cual ellos, conocido el caso y conocidas las preguntas que se han hecho, inicia una localización de fuentes en donde pueda recopilar los datos que necesita para empezar a dar respuestas a las cuestiones planteadas en el caso. Eh, Acá, ¿no es cierto?, el estudiante debe recurrir a técnicas de investigación como la observación, el análisis documental, por ejemplo, revisar muchos documentos, acompañado de algunos instrumentos de registro de esta revisión, si es necesario formular algunas entrevistas, algunos cuestionarios, de tal manera de mantener la cantidad mayor de información que le permita pasar a la etapa siguiente, que es la elaboración de la hipótesis que estaría dándole alguna explicación al caso presentado. Tal como decíamos entonces, en el paso 4 ya estaríamos en condiciones de formular una hipótesis. Los estudiantes, basándose en la investigación que han realizado, en los datos que han recopilado, en todos los actos investigativos que han realizado, ya proceden a armar y a formular una hipótesis simple en formato de causa y efecto. A estas alturas ya es pertinente que el docente pida reportes. De hecho, ya el paso 4 de la formulación de la hipótesis debe ser revisado por el docente en base a un envío formal por parte de los estudiantes. Y esta hipótesis se sugiere también que los estudiantes la fundamenten en función de los documentos que han revisado y de las informaciones que han recopilado. En el paso 5 ya, una vez formuladas las hipótesis, pasamos a la etapa de análisis, interpretación de los resultados. En esta etapa, los estudiantes, ¿no es cierto?, con todos los datos que han reunido, comparan su efectividad y su relación con la hipótesis que han formulado. Una vez terminada esta etapa de comparación, los estudiantes deben pasar a una etapa de conclusiones y decidir si la información o el resultado que han obtenido puede ser aplicado a más situaciones o casos similares. Entonces ya a estas alturas, en esta etapa, el alumno conoció el caso, conoció las preguntas, reunió información, formuló hipótesis y a estas alturas ya está iniciando procesos de síntesis y de tomas de decisiones, de tal manera que pueda incluso lo que ha investigado extrapolarlo a casos similares. Y ya finalmente en el paso 6, una vez realizadas todas las etapas anteriores, los estudiantes proceden a elaborar un informe de manera cronológica, es decir, con detalle de todos los eventos y todos los pasos que realizaron durante el proceso del estudio de caso. Deben indicar los pasos seguidos, cómo se obtuvo la información y por qué llegaron a las conclusiones que llegaron. Para eso deben hacer uso, ¿no es cierto?, de la hipótesis que formularon y la información que concluyeron en la fase de contrastación de los datos con la hipótesis. Todo esto debe ser elaborado en un lenguaje claro y comprensible que permita al lector comprender cada uno de los puntos que ellos indican. Por lo tanto, este paso 6
es el paso final de la técnica y es el producto final, que en este caso estamos indicándolo como la elaboración de un informe. En materia de instrumentos de evaluación, el seguimiento y monitoreo de los estudiantes mientras están trabajando en el estudio de caso lo debemos realizar con un instrumento que se denomina escala de apreciación, por ejemplo, en donde en la parte que está señalada como indicadores de evaluación vamos a poner nuestros propósitos, es decir, lo que nos interesa ver en este avance de aprendizaje. Aquí yo en forma genérica propongo, por ejemplo, localización de fuentes y recopilación de datos, formulación de hipótesis, la fase de análisis y de interpretación de la información, el proceso de conclusiones y obviamente la elaboración del informe. La elaboración del informe, es decir, un paso mientras están haciendo el informe, por eso es de proceso, para que finalmente cuando ellos entreguen su informe, nosotros ya certifiquemos aprendizajes a través del cotejo de resultados finales y para este caso se propone el instrumento denominado rúbrica que trabaja con dimensiones. Aquí a modo también de sugerencia, en el caso de la herramienta estudio de caso, se propone una dimensión 1 para lo que sería la formulación de hipótesis, una dimensión que está referida a los pasos de la elaboración del estudio de caso, una dimensión referida a fundamentaciones teóricas y finalmente a la presentación del informe escrito. Es una propuesta. Los docentes que elaboren esta estrategia pueden eh, incorporar las dimensiones que más les parezcan pertinentes en relación a los aprendizajes que buscan.